¿Qué tal, amigos podescuchas? Gracias por estar una vez más aquí en el podcast Consejos Divinos. Y queremos que esta serie de Navidad siga refrescando su fe. Y para aquellos que han caído quizá por error en este podcast, pero también aquellos que están buscando saber más de Jesús, espero que se queden y que encuentren lo que están buscando, encuentren información que les ayude a saber quién era Jesús realmente. Aquí estamos haciendo una revisión de lo que el evangelista Lucas, es decir, uno de los 4 autores del Evangelio de Jesucristo, que son libros independientes, pero bueno, finalmente los 4 los encontramos en la Biblia. Estamos revisando quién es Jesús, cómo es Jesús, qué dijo Jesús, para tener una idea mucho más cierta. Y espero que estos episodios estén ayudando a este propósito. Vamos a ver lo que nos dice Lucas en este capítulo 9. Jesús ha estado recorriendo largas extensiones de tierra, hablando a la gente lo que Dios le envió a decir, y que es un mensaje bien concreto que se resume en que Dios quiere reconciliarse con cada uno. Esto es lo que el Padre quiere que sepan, que cómo puede hacer la gente para volver a Él, y el sufrimiento que está experimentando la gente pues es una consecuencia de haberse apartado de Dios. Hay unas ideas que la gente de todas las épocas ha tenido acerca de Dios, ideas equivocadas. Mucha gente cree que por un lado pues Dios creó un mundo defectuoso, lo cual es totalmente falso. Y por otro lado hay gente que cree que Dios nos castiga con enfermedades y con muerte y con sufrimiento, pues es nada más porque sí, que es un Dios cruel que envía sufrimiento al mundo. Pues también es una idea equivocada. Dios es tan mal creador que nos creó para morir, para enfermarnos, para sufrir básicamente. Los desastres naturales que hay en este mundo, pues son porque pues Dios no supo cómo crear un mundo sin estas cosas. La realidad, y como ya se ha dicho en algún episodio anterior, es que el sufrimiento, todo tipo de sufrimiento, vino a consecuencia de que nosotros rechazamos a Dios, de que nosotros no quisimos nada con Dios. Esa es la consecuencia, y al apartarnos de Dios, que es la vida, que es nuestra salud, que es nuestra paz, el sufrimiento ha sido consecuencia de ello. Así que Dios envía a Jesús, y pues las obras de Jesús no solo fueron enseñar, sino también sanar. Esto es, a personas específicas daba la libertad del pecado y también de poderes malignos, e incluso demostró tener autoridad sobre la naturaleza. Es lo que hemos visto hasta este momento. En este capítulo vemos que Jesús envía a sus 12 discípulos a hablar de este mensaje que Dios le dio a él, pero que ahora él da a sus discípulos, y están recorriendo las ciudades y los pueblos de toda esta región de Judea, de Galilea, de Samaria. Ellos van hablando de lo que Dios quiere hacer con estas personas. Vemos algo muy peculiar. Jesús sabe que no va a estar aquí eternamente, y capacita, empodera a 12 hombres que no son ni los más preparados, ni los más religiosos, ni los más buenos, sino que son estos hombres que Él ha escogido, y son hombres que creen en Él de una manera total, en que Él es quien dice ser. Bueno, estas personas están encomendadas para esparcir y difundir el mensaje de Dios a través de Jesucristo. Bueno, básicamente eso es lo que es la iglesia. Pero
la iglesia no es solo una comunidad que difunde un mensaje, sino que es una comunidad que lleva consuelo a la gente donde está. Es una comunidad que se identifica con el sufrimiento de la gente, así como Jesús lo hizo, porque eso es lo que Jesús viene a hacer. Jesús ve el sufrimiento de la gente, se identifica con ese sufrimiento porque Él se encarna, se hace hombre, estando en la gloria con Dios desde el principio, siendo el verbo por el cual Dios hizo todas las cosas. Se encarna, se pone en un cuerpo débil como este y Él lo que hace es compartir el sufrimiento humano, vivir el sufrimiento, como se dice, en carne propia. Y entonces eso es lo que hacen los discípulos. Eso es lo que el modelo de lo que debe hacer la iglesia de Jesucristo. Aquí yo no estoy hablando de nombres, denominaciones, grupos. La iglesia de Jesucristo, todo aquel que se precie de creer en Jesucristo, este Jesucristo del que hemos estado hablando, del que habla el Evangelio y del que habla Lucas, Marcos, Mateo, Juan y bueno, todos los demás apóstoles, ¿verdad? De otras maneras, pero y los discípulos, pero en particular estos cuatro que escribieron sobre la vida de Jesús. Estos, este, esto de lo que hablan de este Jesús se reduce en este momento para explicar en cuanto a la iglesia qué es, se reduce a que como seres humanos que nosotros mismos somos, como creyentes en Jesucristo, nosotros mismos hacemos lo que hizo Jesús, que es identificarnos con el sufrimiento. Y eso es tristemente lo que muchas iglesias que dicen creer en este Jesucristo, muchas iglesias no hacen. Es algo a lo que muchas iglesias están renunciando. Y estamos imbuidos, ¿verdad? En nuestro propio activismo, en las cosas bonitas de lo que implica formar parte de esta comunidad y nos hemos encerrado en nuestras propias burbujas. Muchas de ellas, obviamente muchas no. Muchas sí están buscando seguir el ejemplo de Jesús, la misión, continuar la misión de Jesús, que es ir y aliviar el sufrimiento del pobre, el sufrimiento del desposeído, el sufrimiento del que tiene hambre y sed de justicia, el sufrimiento del que ha recibido injusticias, el sufrimiento del que está vive preso de su propia voluntad, que se ha esclavizado a idolatrías, a adicciones, que se ha esclavizado a una gran cantidad de cosas por las que no puede pensar claramente, por las que no puede decidir libremente. Bueno, el que sufre de diversas maneras, el que ha vivido el duelo, el que ha vivido la pérdida de sus seres amados, el que ha vivido la enfermedad, el que ha vivido la desesperanza. Jesús se identifica con el sufrimiento de esta persona, pero envía a los suyos para, como representantes suyos, no solo difundir este mensaje de esperanza, sino que ellos mismos continuar la misión de Jesús. Esa es la esencia de la iglesia. Y vamos a ver inmediatamente que lo que ocurre es que Jesús en su escuela, ¿verdad? En su entrenamiento intensivo, pues está enseñando estas cosas que Dios le envió a enseñar y es una multitud de 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Y esta multitud, pues ya es tarde, ¿verdad? Está hambrienta, no ha podido comer, porque están escuchando las enseñanzas de Jesús, están siguiendo a Jesús para escuchar estas enseñanzas. Y Jesús les dice, denles de comer. Así, eso le dice a sus 12. Y los 12 dicen, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Y Jesús les dice,
denles de comer. Y ellos, porque ellos le decían, Jesús, ya despídelos, ya mándalos a sus casas, porque pues ya es tarde. Entonces Jesús, tratando de desafiar su fe y su forma de pensar, dice, ustedes pueden hacer algo por ellos. Siempre que ustedes puedan hacer algo por ellos, háganlo. Entonces dicen que, dice Lucas, que ellos reunieron 5 panes y 2 peces. Y esto que reunieron, pues ellos dicen, esto no alcanza para darle de comer a tanta gente. Y entonces Jesús hace una señal extraordinaria, que es multiplicar los peces y los panes para que todos coman. Y obviamente lo que ocurrió es que se levantaron 12 cestas de lo que sobró. Bueno, lo que estamos viendo acá es Jesús diciéndole a sus seguidores, nosotros que somos sus seguidores, diciéndoles, ahora ustedes hagan lo que pueden hacer por esta gente. Y no somos enviados a abrir ONGs para dar de comer a la gente y darle dinero a la gente y darles medicinas a la gente. Es parte de lo que podemos hacer. Parte de lo que podemos hacer. A lo mejor no solamente un asistencialismo, sino quizá creando empleos, quizá ayudando a la gente a ser libre de las adicciones, libres de sus idolatrías, libres del pecado que los ha venido esclavizando durante tantos años y por lo cual ellos sufren, pero también sus matrimonios y sus familias son esclavitudes que son espirituales, pero que tienen consecuencias en todos los niveles de la vida y que no solo afectan a la persona que está viviendo esta situación, sino también a sus familias y a sus propias comunidades. Bueno, Jesús nos enseña a que nosotros podemos y debemos hacer lo que esté en nuestra mano. Y sobre todo, es que es curioso porque fíjense cómo los apóstoles hacen la mitad de la chamba. Ven la necesidad, dicen, ellos tienen hambre, Jesús ya despídelos, ya mándalos a comer, mándalos a sus casas. Y Jesús dice, no, eso es muy fácil. Nosotros podemos hacer algo. Y la pregunta es esa, si puedes hacer algo, ¿qué vas a hacer? Y nos pone a sus seguidores esta carga, pero la carga no solo de la iniciativa, de identificar la necesidad, por eso digo que hicieron la mitad del trabajo, identifican la necesidad de la gente, pero también Jesús dice, bueno, identifiquen su necesidad y hagan algo por ellos, hagan lo que ustedes puedan, pero también confíen en Dios para que Él haga por la gente a través de ustedes lo que ustedes no pueden hacer. Y es una señal maravillosa esta de darle de comer a todas estas miles de personas. Después vemos que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el enviado de Dios, el que Él prometió. ¿Se acuerdan? En un episodio les dije que durante 1000 años o más, Dios estuvo dando información concreta de las circunstancias en las que el Mesías iba a nacer, cómo iba a vivir, las cosas que iba a hacer, su propósito, cómo iba a morir y después qué iba a pasar con él. Y entonces Pedro ha estado viendo evidencia de muchas de estas cosas y dice, tú eres quien Dios prometió que iba a enviar. Y es increíble que Jesús les dice no le digan de esto a nadie, porque eso podría acarrear consecuencias. Por ahí en otra parte del Evangelio vemos que la gente quería apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Cuando se acercaba unos días antes de que lo apresaran, lo torturaran, lo mataran y que resucitara, cuando entra a Jerusalén y lo reciben como rey, ¿no? Jesús sabía que esto iba a pasar y estuvo a punto de pasar en su momento, pero en este momento en el que está Jesús
iniciando su ministerio público, les dice, no le digan de esto a nadie. Entonces Lucas nos está dando otro indicio. Jesús es quien él decía ser. No dijo Jesús que era un gran maestro, que era un gran hombre. Jesús no tuvo empacho en decir, en admitir, yo soy aquel de quien Dios habló que había de venir, y esa persona no era solo, no iba a ser solo un gran hombre, sino que iba a ser algo mucho más que eso. Inmediatamente después, Lucas nos habla de la transfiguración y también nos da esta otra pista, que Jesús es esta persona de quien Dios habló por cientos de años. Y aparece una voz en este relato diciéndole específicamente a Juan y a Pedro, este es mi hijo amado, escúchenlo, óiganlo a él. Vemos a Jesús liberando a un muchacho de un demonio. Vemos a Jesús enseñando a sus discípulos quién es más grande en el reino de los cielos, y Jesús mostrándoles un niño y diciéndoles, el que sea como un niño, el que sea más insignificante entre ustedes, ese es el más grande. Jesús subvirtiendo la lógica humana de que el que manda, el que se impone, aquella persona que oprime a los demás, ese es más grande. Esa es la lógica humana, y la lógica de Jesús es todo lo contrario. Y vemos en su propia persona que él no vino como un gran rey, él no detentó el poder desde el poder. Jesús no aspiró a gobernar desde un palacio. Jesús no hizo sus enseñanzas desde un palacio o desde el majestuoso templo, el segundo templo que se construyó, pues a imagen del que había levantado Salomón, y que era fastuoso y que había sido destruido por el imperio babilónico. Jesús no aspiraba a mover los hilos del poder en la tierra, el poder entendido o mal entendido como este poder de sometimiento, de estar por encima de los otros y que la gente lo veamos hacia arriba. Jesús decía que el que quería ser más importante, que fuera aquel que sirviera a los demás. Y a eso vino Jesús. Y vemos a Jesús enseñando a sus discípulos cómo tratar a aquellas personas que no comulgan con él mismo, ¿no? Ya no digamos con sus discípulos, sino con él mismo. Jesús intenta quedarse en Samaria para cruzar Samaria y dirigirse a Jerusalén, y los samaritanos no se lo permitieron, porque los samaritanos y los judíos estaban en pugna permanente. Entonces, al saber que pues, ellos eran judíos y que se dirigían a Jerusalén, no lo dejaron permanecer en la ciudad esa noche. Y entonces los discípulos, aun cuando habían escuchado cosas de Jesús, estaban en este proceso de aprendizaje. Los discípulos le preguntaron a Jesús, oye Jesús, ¿qué quieres que hagamos con estos samaritanos que te negaron hospedarte en la ciudad? ¿Quieres que los destruyamos? Fíjense, la respuesta de Jesús es, no, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben lo que dicen. Y vemos que Jesús los reprende, así tal cual es lo que dice el Evangelio. Jesús los reprende por pensar de esta manera. Y Jesús nos enseña a no condenar a aquellos que no comulgan con nosotros. Nos enseña a no abusar, vamos a decir, abusar de este poder. A ver, Dios, manda una tormenta y destruye su ciudad, yo qué sé, ¿verdad? No, ¿qué es lo que hace Jesús? Continúa a otra aldea para hospedarse o pedir alojamiento en esa otra aldea. No es este Dios vengativo, ¿verdad? Ah, claro, no me permitieron quedarme en su ciudad, voy a destruirlos, voy a castigarlos, voy a enviarles una plaga.
que no es que no tuviera el poder, sino que no es este Dios. Eso iría en contra de su naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de quién es Jesús, cómo es Jesús, tiene que ver con eso. No es vengativo, sino que está lleno de gracia. Y Jesús quiere que ellos también se reconcilien, estos samaritanos, estos que obraron mal en contra de él, también quiere que ellos se reconcilien con Dios. Así que Jesús no va a mandar una plaga en contra de ellos, sino que va a comunicar también el mensaje a su debido tiempo, lo comunicaría hacia esta comunidad. Sin embargo, lo que hace Jesús es continuar a otra aldea. Sin embargo, Jesús deja muy claro a sus seguidores que seguir a Jesús es una decisión, la decisión más importante de todas, y que tiene que ver con que definitivamente abandones tu vida pasada. ¿Y cuál es esa vida pasada? Esa vida en la que tú y solo tú eras lo más importante. Primero yo, después yo y al último yo. Y Jesús, ¿por qué quiere que abandonemos esta vida? Porque es una vida en la que solo nos amamos a nosotros mismos y no somos capaces. Este amor desbordado, distorsionado a nosotros mismos, no nos permite ver por el bien a los demás. Y eso es de lo que nos libera Jesús. Una de las cosas de las que nos libera Jesús, de este egoísmo, de este individualismo, que es humano. Algunos dicen, es que es culpa del capitalismo. Bueno, es un problema humano que no tiene que ver con un sistema económico o político, sino que es un problema humano ocasionado por el pecado, el individualismo, el yo y después yo. Y Jesús, al liberarnos de esa esclavitud, pues nos permite amar al prójimo como a nosotros mismos, y nos permite ver por su bien y buscar su bien, no nada más ver, ¿verdad? Sino, mira, esto es algo bueno para ti, sino buscar ese bien juntos para el otro. Y Jesús dice, sígueme, vamos a cambiar el mundo, sígueme, vamos a cambiar el orden de las cosas, sígueme, vamos a llevar alivio y consuelo y esperanza al que sufre, sígueme, deja de pensar solo en ti y sígame para cambiar el orden de las cosas. Este es el Jesús que vemos en el capítulo 9. Déjame tus comentarios, preguntas, y si no lo sé yo, pues preguntamos, investigamos, pero comenta, interactúa con el video para que otras personas puedan verlo, si te ha agradado, y pone un me gusta, compártelo, en fin. Gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto. Divina